si no viereis señales y milagros. Imaginen la escena. Nos encontramos en Capernaum, donde la situación es francamente desesperada. Un niño, el hijo de un oficial del rey, está agonizando. Los médicos ya se han dado por vencidos, lo han declarado incurable. Así que, con todas las puertas de la ciencia cerradas, ¿qué le queda a este padre? Pues, le llega un rumor. Un rumor que es una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Jesús ha vuelto a Galilea. Y él, aferrándose a eso, a esa última posibilidad, decide ir a buscarlo en persona. Y aquí, justo aquí, es donde nuestra historia realmente arranca. Tenemos, por un lado, el regreso de Jesús, y por el otro, la súplica de un padre. Y ojo, no es un regreso silencioso. Las noticias de lo que hizo en Jerusalén ya han llegado antes que él. Ahora, la recepción que tiene en Galilea es de contrastes. Y vaya qué contrastes. Por una parte está el pueblo, la gente común que, harta de la corrupción del templo, lo ve como el libertador que tanto han esperado. Pero, ¿y en su propia casa? En Nazaret, la historia es completamente diferente. Ahí lo rechazan. ¿Por qué? Pues porque lo juzgan por su origen humilde, por su vida sencilla. Simplemente no pueden ver más allá de eso. Les es imposible apreciar un espíritu tan puro. Y es en medio de todo esto, de esta mezcla de esperanza y rechazo, que el oficial comienza su viaje. Pensemos en su estado mental. La situación de su hijo es crítica, la enfermedad es terminal, los médicos ya le dijeron que no hay nada que hacer. Su frágil motivación es la esperanza de que su súplica, la súplica de un padre al límite, logre conmover a este gran médico del que todos hablan. Y así llegamos al momento crucial, al punto de inflexión de toda esta historia, el encuentro. Pero no es una simple reunión, no, este momento está cargado de tensión, de un profundo conflicto interno. Entonces el oficial llega y ¿qué es lo que ve? No ve a un rey, no ve a alguien imponente, ve a un hombre sencillo, de apariencia humilde, cansado, cubierto con el polvo del camino. Y claro, en ese instante, la duda lo golpea. ¿De verdad este hombre puede hacer lo que le voy a pedir? ¿Él es la respuesta? Pero a pesar de esa duda, de esa vacilación, la desesperación es más fuerte. Y así, le ruega, le suplica que vaya a su casa y sane a su hijo. Y la respuesta que recibe, bueno, no es un sí, no es un no, es algo mucho más profundo. Es un golpe directo a su conflicto interno. Con estas palabras le ponen un espejo enfrente. Jesús desnuda la condición que el oficial llevaba en el corazón. Solo voy a creer si me cumples mi petición. Se da cuenta de que en el fondo estaba poniendo a prueba al Mesías, en lugar de simplemente confiar. Y esto nos lleva, entonces, a la verdadera prueba de este encuentro. Una prueba que no se trata del poder de Jesús, sino de la calidad, de la naturaleza de la fe de este oficial. Aquí se destapa el meollo del asunto, lo que se conoce como una fe egoísta. Y es que este oficial, en ese momento, representaba muchísimas personas. Gente que se acercaba a Jesús solo por interés, buscando un beneficio personal, un favor temporal. Su fe dependía completamente de recibir lo que pedían. Y en el proceso ignoraban por completo lo más importante, su propia enfermedad espiritual, su necesidad de gracia. Esas palabras de Jesús son como un relámpago que ilumina de golpe toda la oscuridad que había en su corazón. Y por primera vez este hombre se ve a sí mismo con total claridad. Ve el egoísmo de sus motivos, ve la verdadera naturaleza de su fe, una fe débil, una fe que dudaba. Y en ese instante, en ese momento de revelación y de angustia profunda, todo cambia. Su súplica ya no es una petición con condiciones, ahora es un grito que nace de la agonía y de una necesidad absoluta. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Se da cuenta de que está frente a alguien que puede leer hasta el fondo de su alma, alguien para quien de verdad todo es posible. Ahora su fe es diferente, ya está purificada de ese egoísmo inicial. Ahora se aferra a Cristo con una tenacidad increíble, casi como Jacob cuando luchó con el ángel, negándose a soltarlo hasta recibir la bendición. Es una fe que nace de reconocer su propia impotencia, de decir, yo no puedo, te necesito. Y al igual que Jacob, su fe prevalece. La respuesta que recibe es simple, pero es todopoderosa. Ve, tu hijo vive. Y fíjense bien, el oficial no se va con Jesús caminando a su lado, se va con algo infinitamente más grande, se va con una promesa. Y con esa promesa una paz que jamás había sentido. Simplemente confía en la palabra que le fue dada. Pero la historia no termina ahí, en Caná. De hecho, el desarrollo es fascinante, porque la acción, el milagro, ocurre a kilómetros de distancia.
La sincronía de los eventos es perfecta. A la hora séptima, justo en el mismo instante en que el padre allá en Caná acepta la promesa con fe, en ese preciso momento el amor divino toca al niño en Capernaum. La fiebre, ¡pum!, desaparece de golpe. Y la confirmación llega al día siguiente, cuando sus siervos lo encuentran en el camino y le dicen la hora exacta de la sanación. La conexión entre el acto de fe y el resultado es innegable. Imaginen ese viaje de regreso. Es una transformación completa. El sol que en el viaje de ida seguro le parecía cruel, ahora es un motivo de alegría. Y al llegar a casa, el abrazo con su hijo. Es como si lo estuviera recuperando de la mismísima muerte. Su corazón está lleno de un gozo que nunca antes había conocido, agradeciendo por esa curación tan maravillosa. Pero como decíamos, la historia no termina con la sanación del cuerpo. El impacto más grande, el verdadero milagro, si quieren verlo así, está en la transformación espiritual que todo esto provocó. Y este es el punto clave de todo. Esa aflicción, ese dolor inmenso de casi perder a un hijo, se convirtió en el catalizador, en la chispa que encendió la conversión de toda su familia. No solo él, sino toda su casa, al escuchar después las enseñanzas, se convirtieron en discípulos. En otras palabras, la prueba más dura de su vida se convirtió en su salvación y la de los suyos. Y todo esto, por supuesto, nos deja una lección universal. Primero, la fe verdadera no depende de ver o de sentir, sino de confiar en la promesa. Segundo, es indispensable renunciar al egoísmo y confesar nuestra impotencia. Tercero, hay que aceptar la bendición justo en el momento de pedirla, creyendo que ya es nuestra. Y finalmente, agradecer. Agradecer es un acto de fe que confirma que hemos recibido esa bendición, aún antes de verla con nuestros ojos. Así que al final, la historia de este oficial, que pasó de una fe llena de condiciones a una confianza absoluta, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para reflexionar. La fe personal de cada quien depende de recibir lo que se pide, de ver señales y milagros, ¿o es posible llegar a un punto de confianza tal que baste únicamente con la promesa?